Paz de Cristo City Church, esperamos que todos se encuentren bien. Estamos muy alegres de poder estar con ustedes hoy en esta noche. Bienvenidos a E4. Estamos estudiando el Nuevo Testamento a los últimos 5 semanas y estamos en la semana número 6 de nuestro estudio y hoy estamos comenzando el estudio en Lucas. Vamos a pasar esta semana y 2 semanas más en el libro de Lucas. Yo creo que vamos a mirar y aprender muchas cosas que tal vez no hemos visto antes o tal vez no sabíamos del libro de Lucas, y es lo que espero, ¿verdad? Que podamos siempre compartir algo nuevo, siempre compartir algo que le dé más conocimiento sobre la palabra de Dios. Por favor, si ya está aquí, ponga un saludo en el chat, déjenos saber que aquí está. Queremos mirarlos y queremos saludarles también. De la misma manera, también quiero recordarles cualquier información que yo esté dando. Ahorita vamos a pasar por este esquema y hay otras cosas que estamos poniendo en nuestra página en el internet. Por favor, siempre que quiere buscar algo, vaya y busque ahí en citychurchfrisco.org. Hay un lugar donde dice Get Involved. Disculpe, está en inglés. Ahorita estamos trabajando en alguna manera de convertir el sitio en español y en inglés, pero ahorita está en inglés, pero dice Get Involved, y usted va ahí y va a mirar E4 Bible School, y en ese enlace ahí usted va a encontrar este esquema que estamos enseñando hoy y otra información del estudio que estamos dando hoy. Si alguna vez también quiere usted repasar uno de los estudios, se acordó de algo pero no se acuerda muy bien qué es lo que se dijo, siempre puede mirar otra vez el video en YouTube. Visítenos ahí en YouTube, City Church Frisco, o si no ha suscribido, parece que así se dice, ¿verdad? O puede seguirnos ahí en YouTube y así siempre lo tiene a la mano. Pero hoy comenzamos la introducción a Lucas y estamos muy alegres que podemos hacer esto con ustedes. Bienvenidos a todos. Una vez más, déjanos saber si usted está aquí y mándenos un saludo por el chat. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a orar. Padre, venimos ante tu presencia en estos momentos. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado de poder estudiar tu palabra, de poder, Señor, conocerte más profundo por medio de tu palabra. Te pido, Señor, que tú bendigas a mis hermanos, bendice a mis hermanas que nos están acompañando en esta noche. También te pido, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Habla a mi corazón y habla al corazón de mi hermano en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. El libro de Lucas es el tercer evangelio que se encuentra en el Nuevo Testamento. Tenemos Mateo, Marcos y ahora estamos en Lucas. Lucas es uno de los evangelios sinópticos. Hay 3 evangelios sinópticos y ya miramos los otros 2, que es Mateo y Marcos, y ahora vamos a empezar a mirar el libro de Lucas. Y una vez más quiero recordarles que es un evangelio sinóptico. Un libro sinóptico un evangelio sinóptico es un evangelio que comparte muchas de las mismas historias, milagros, parábolas de las cosas que hizo Jesús, ¿verdad? Ya hemos cubierto esto varias veces y quiero otra vez compartirlo porque hoy también Lucas es un libro sinóptico o un evangelio sinóptico. Vamos a ver, sinóptico. Y para compartir qué es lo que se encuentra o qué es lo que comparten los evangelios, en Lucas, 41%, el 41% de Lucas se encuentra en Mateo y Marcos. ¿Ok? El 23% se encuentra en Mateo. Y eso nos queda con un 35%, nos deja un 35% que es único a Lucas. Escribí mal. Entonces, casi medio del libro casi es compartido entre 3 evangelios, que son 3 tradiciones que encontramos en la palabra de Dios. Y el 23% de Lucas se encuentra en Mateo, que son 2 tradiciones que podemos encontrar
y el 35% de Lucas es único a Lucas. Entonces, Lucas trae varias cosas o varias historias, varias cosas que hizo el Señor Jesús que uno más vamos a encontrar en este libro. Es un libro muy importante, es un libro que debemos de aprender y estudiar, y nos da también una perspectiva diferente del Señor Jesucristo. Hemos hablado de que cada evangelio trae una diferente perspectiva de Jesús. Mateo trajo la perspectiva de que Jesús es rey, ¿okay? Marcos trajo la perspectiva de que Jesús era un siervo, el siervo sufriente, el sirviente sufriente del Señor, de Dios. Y ahora Lucas está presentando a Jesús como el Salvador. No sé si lo puedan entender ahí, mi letra. Lucas nos está enseñando y nos da una perspectiva de que Jesucristo es el Salvador de este mundo. Jesucristo es el Salvador de la humanidad. Esa es la manera en que el Evangelio presenta al Señor Jesucristo. Lucas, hablando de Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas se llama Lucas. Esa es la tradición que la iglesia siempre ha mantenido, de que este escritor era cuando leemos la palabra de Dios, lo vemos en Hechos, que también fue escrito por Lucas, pero ahí da un poquito más de indicación de quién era Lucas. Lucas era el doctor personal del apóstol Pablo. Aparte de eso, ya con el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, también nos enseña que Lucas era alguien que mantenía historia o mantenía en cierta forma una manera o investigaba la historia para poder escribirlo. En inglés diríamos he was a historian. Era una persona que mantenía la historia, ¿verdad? Entonces ese es el escritor. El escritor del Evangelio de Lucas se llama Lucas. Encontramos dos versos claves en Lucas. Los dos versos claves, el primero se encuentra en Lucas capítulo 19, verso 10. ¿Ok? Ese es el primero que vamos a encontrar. Entonces lo que dice Lucas capítulo 19, verso 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Otra vez Lucas presenta a Jesús como Salvador. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el primer verso clave de Lucas. El segundo se encuentra en Lucas capítulo 23, verso 24. ¿Ok? Lo que dice en este verso es: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Y este es un verso muy clave porque enseña la compasión y el corazón de Jesús, que aunque en ese momento la humanidad, los hombres, las personas le estaban haciendo un mal a Jesucristo, aún en su corazón estaba lleno de compasión por usted, por mí y por esas personas, y Él intercedía por nosotros diciendo: ellos no saben lo que hacen, perdónalos, Padre. Entonces enseña de una gran manera el corazón de Jesús para ser nuestro Salvador. A eso es lo que vino el Señor Jesucristo, para salvarnos de nuestros pecados. Y Lucas ofrece esa perspectiva de una manera muy, muy visible, de una manera que leyendo la historia y mirando el Evangelio de Lucas podemos entender eso un poco más rápido. ¿Okay? La historia de Jesús en el Evangelio de Lucas tiene mucho detalle. Si usted, cuando usted la lea, se va a dar cuenta, aunque nomás tiene 24 capítulos, el Evangelio de Lucas es el libro más largo de los evangelios. Es el evangelio más largo. Aparte de eso, es el libro más largo del Nuevo Testamento. Entonces eso nos dice y nos muestra, ¿verdad?, el detalle, la atención al detalle que Lucas puso en escribir esta historia, a guardar este archivo histórico de lo que Jesús hizo mientras Él estaba aquí en la tierra. Otra cosa es que Lucas, hablando, ¿verdad?, de la manera que
que él pudo investigar todo. Él muestra o deja un archivo de los milagros de Jesús, los sermones y también de conversaciones con personas que Jesús tuvo, hasta pensamientos y sentimientos personales que la gente tenía. En Lucas capítulo 2 habla de María cuando ella es visitada por el ángel que le dice que ella va a dar a luz a un hijo, que dice la palabra de Dios que, bueno, el Evangelio de Lucas nos dice, ¿verdad?, que María guardó todo esto en su corazón y como que da el sentir de que lo estaba pensando. Vamos a ver lo que dice actualmente para no estar para estar seguros, pero dice en Lucas capítulo 2 verso 19, dice: María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Entonces, ¿verdad? Ella está guardando todo esto, y la única manera que Lucas pudiera haber conocido esto es si él hubiera tenido una conversación personal con María, ¿verdad? Para que ella le dijera a él cómo se sentía ella en esos momentos. Y disculpen, esto era después de que los pastores fueron a visitarla después de que Jesús nació, no cuando el ángel le apareció. Entonces Lucas una vez más escribió en gran detalle, y eso lo podemos ver en sus versos que abren el libro. Lucas capítulo 1, de verso 1 al 3 dice: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Entonces aquí nos da el propósito, ¿verdad?, por la cual está escribiendo por la cual está escribiendo Lucas. Lucas dice: quiero darte un escrito ordenado de lo que ha sucedido, y por esta razón lo he investigado con mucho esmero. Y él lo estaba escribiendo personalmente a alguien que se llama Teófilo. Muchos lo reconocen a Teófilo como un oficial romano. Entonces, si Lucas está presentando un escrito a un oficial romano, quiere decir que esta persona es educada, esta persona tiene conocimiento de ciertas cosas. Lucas tenía que escribir de una manera que el romano pudiera entender y de una manera que es ordenada en su escrito. Entonces yo creo que eso lo podemos mirar mientras leemos el Evangelio de Lucas. Es uno de los, como dije, el Evangelio más largo, y es uno de los libros más largos. Ya hablamos de su propósito, que él quería dar un entendimiento ordenado, un escrito ordenado a su audiencia. Su audiencia era Teófilo, pero ahora nosotros somos su audiencia. Un atributo que tiene el libro de Lucas, que Mateo tiene también, pero es un poco diferente, es que incluye un linaje. El linaje de Mateo nos lleva de Abraham a Jesús, pero el linaje que encontramos en el Evangelio de Lucas nos lleva desde Adán, el primer hombre, hasta Jesús. Entonces, una vez más, mostrando un detalle más profundo, o una investigación, por usar la palabra que Lucas usó, una investigación un poco más profundo de quién era Jesús. Entonces, ese es más o menos un breve resumen del libro de Lucas. Ahora vamos a mirar el esquema, cómo es que está escrito el libro, ahora en mucho detalle. Es demasiado, pudiéramos hacer un esquema muy largo, muy grande. Lo que hice hoy hicimos un esquema más simple, más sencillo, y usted lo puede usar cuando esté leyendo la palabra de Dios. Y usted puede mirar estas secciones. Nomás tenemos 5 secciones.
Como dije, lo podemos hacer mucho más detallado, pero vamos a hacerlo sencillo en este día. En primer lugar tenemos los orígenes de Jesús. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 1 al capítulo 3. También tenemos la popularidad de Jesús crece. De Lucas capítulo 4 a Lucas capítulo 9, verso 17, miramos Jesús entre la gente, miramos Jesús haciendo milagros, miramos Jesús dando sermones y miramos cómo la gente comienza a seguirlo a él y su popularidad empieza a crecer. Ahora, llegamos a un punto en Lucas capítulo 9, verso 18 hasta el capítulo 19, verso 27, donde empieza a crecer la oposición a Jesús. Aquí pusimos al Hijo del Hombre. Jesús se refería a él mismo como el Hijo del Hombre. Empezamos a mirar, después de que su popularidad comienza a subir, ahora miramos lo opuesto. Ahora hay oposición contra Jesús. Y mucha de esta oposición es de los oficiales religiosos en ese tiempo. En Lucas capítulo 19, verso 28 al capítulo 23, verso 56, miramos la traición, el juicio y la muerte de Jesús. Y luego en Lucas capítulo 24 miramos la resurrección de Jesús. Ese es un esquema que podemos usar cuando estudiamos, cuando leemos el Evangelio de Lucas. Claro, como dije, podemos extenderlo y hacerlo un poquito más grande, pero yo creo que esto es sencillo y podemos mirar estas cosas cuando leemos la palabra de Dios. Si hubiéramos dar un resumen corto, pequeño, de una declaración o de una oración, yo creo que la manera que lo diríamos sería de esta manera. Jesús no solo vivió y ministró como un humano perfecto, pero también murió y resucitó a nueva vida como el Salvador de los pecadores. Esa es la manera que podríamos dar un resumen del libro de Lucas. Él vivió una vida perfecta como un humano, pero también murió y resucitó como Salvador de los pecadores. ¿Estamos bien hasta ahorita? Yo sé que yo no los puedo escuchar, pero ahí en el chat digan amén, digan gloria a Dios. Yo no sé si lo están encontrando interesante, pero yo creo que todo esto nos da una buena fundación, nos da un buen entendimiento de los evangelios y de este evangelio en particular, y podemos mirarlo y ponerlo todo junto para tener un buen entendimiento en lo que estamos leyendo. Algunas de las historias más conocidas o más famosas en el libro de Lucas, nomás voy a repasarlos pronto. Otra vez, hoy nomás se trata de dar un resumen del libro de Lucas. Una de las historias famosas es que en Lucas encontramos la historia del nacimiento de Juan el Bautista. Encontramos cómo Zacarías recibió, ¿verdad?, la visión de que él iba a dar a luz, que él y su esposa iban a dar a luz a un hijo, y que este hijo iba a ser esa voz que clama en el desierto. Y miramos todas las circunstancias alrededor del nacimiento de Juan el Bautista. También aquí miramos en este evangelio, miramos una de las historias famosas, es que miramos los pastores que están cuidando sus ovejas cuando les aparece los ángeles en los cielos, ¿verdad?, declarando o anunciando el nacimiento de Jesús. También en el libro de Lucas encontramos la pesca milagrosa, cuando Jesús, ¿verdad?, envió a Pedro una vez más. Se nos apagó la luz. Cuando Jesús envió a Pedro otra vez para pescar, y ahora fue una pesca que no se podía entender, y por eso se le llama la pesca milagrosa. Miramos también cuando Jesús resucita al hijo de la viuda. También miramos la parábola del buen samaritano, miramos la parábola de Lázaro y el hombre rico, y miramos algo muy especial, algo que debe de
hablarnos a nosotros la conversación que Jesús tuvo con los dos ladrones que estaban en la cruz, uno al lado derecho y uno al lado izquierdo. Okay, eso lo encontramos en el libro de Lucas. Algunos de los puntos importantes del Evangelio de Lucas es que mucho del material que encontramos dentro de este esquema, mucho de lo que leemos, mucho de lo que vamos a aprender cuando estamos estudiando el libro de Lucas, es que Jesús está tratando directamente con individuales, con personas directas. Él está tratando. No nomás era él un rey o mesías para gente, trying to say, how do you say crowds, para gente en gran número. Ya se me está olvidando el español. Pero que también él era un mesías, un salvador personal para la gente individual. Él podía tener contacto individual con personas, y muchas de las personas que miramos que Jesús tiene contacto con ellos no son personas ricas, no son personas de alta sociedad que podamos decir, no son personas de mucha educación, no son personas que tienen un rango en su estado económico, ¿verdad? Que algunos no han alcanzado. No, él estaba hablando mucho del trato que Jesús tuvo con personas individualmente. Eran personas comunes, personas, ¿verdad? Que tal vez eran trabajadores trabajaban de lunes a viernes de 8 a 5 y nomás estaban manteniendo su vida, estaban manteniendo sus familias. No era alguien tal vez que uno va a mirar y va a tener muchos seguidores en Facebook. No, eran personas comunes, personas que nadie conocía. Pero Jesús, aún siendo rey, Él siendo el Salvador, Él siendo el Mesías, tuvo el tiempo para poder conectar con estas personas personalmente. Muchos de ellos incluyen personas que eran pecadores, que la gente o la sociedad había hecho afuera, había hecho a un lado, ya no querían tratar con ellos. Hermano, hermana, esto debe de llenarnos de mucho aliento, de mucho ánimo nosotros, porque si Jesús pudo tomar el tiempo con esas personas, yo quiero decirle en este momento que Jesús puede tomar el tiempo con usted. Y yo no sé si usted se ha sentido solo en esos días, yo no sé si usted se ha sentido tal vez un poco deprimido estos últimos días por todo lo que está sucediendo, pero yo quiero recordarle que Dios es un Dios personal. Jesús es un Salvador personal. Usted puede tener una relación directa, individual, personal y íntima con nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo quiere estar presente en tu vida. Y el libro de Lucas nos muestra cómo Jesús estaba presente en la vida de las personas personalmente. No era de lejos, no era de una manera impersonal, era de una manera muy personal. Y en Lucas nos enseña un Jesús que vino a ofrecer la salvación, que vino a ofrecer un nuevo camino que nos lleva a la salvación para toda la humanidad. Seas judío o seas gentil, seas mujer, seas hombre, seas esclavo, seas alguien en libertad. No importa dónde te encontrabas, eras rico o eras pobre, eras alguien con nombre o alguien sin nombre, alguien con puesto o alguien sin un puesto. Dios envió a Jesús para toda la humanidad. Y yo creo que eso nos debe de llenar de mucha alegría y de mucho gozo en nuestros corazones. Amén, amén. Ahora, lo que quiero hacer ahora es, ya di un vistazo del libro de Lucas, y lo que quiero hacer hoy, en este momento, ¿verdad? Los siguientes 10 minutos más o menos, quiero que miremos un pasaje de escritura en Lucas en particular y que lo estudiemos un poquito. No vamos a tomar mucho tiempo, como dije, unos 10 minutos más o menos, pero vamos a ver lo que podemos aprender hoy.
La semana que entra vamos a estar mirando un poco más profundo los dos versos claves que encontramos en Lucas y vamos a aprender mucho, pero hoy yo quisiera que miremos. Recuerden, el esquema va a estar en el internet, en la página citychurchfrisco.org. Vamos a mirar Lucas capítulo 4, verso 1 al 13. Este es uno de mis pasajes favoritos que se encuentran en Lucas. También esta historia la encontramos en Mateo, en Marcos, pero hoy quisiera que lo miráramos desde el punto de vista de Lucas. Entonces, si tiene su Biblia, vamos a Lucas capítulo 4 y vamos a leer del verso 1 al verso 13. La palabra de Dios dice lo siguiente: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Yo creo que eso nos pasaría a todos, ¿verdad? Entonces, verso 3, entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo, ahora estamos en verso 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Verso 7, si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó, verso 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y hasta el enemigo, hasta el diablo sacó la Biblia, y porque dijo: aquí escrito está. Este es un salmo que podemos encontrar en la Biblia. Dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondió Jesús, le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Entonces, yo creo que podemos aprender varias cosas en este pasaje y quiero compartirlo con ustedes hoy en este día. Como dije, este es uno de mis favoritos pasajes porque habla de la tentación, porque la tentación es algo que todos nosotros enfrentamos. No importa si eres un pastor o no eres un pastor, no importa si eres un cristiano de 40 años en el Evangelio o un cristiano que acaba de entrar en la fe, no importa, ¿verdad? Si eres cuarta, quinta, sexta generación creyente o si eres la primera generación creyente en tu familia, todos pasamos y enfrentamos tentación en nuestras vidas. Esto es un tema muy importante para nosotros. La primera cosa que cuando leemos Lucas capítulo 4 del verso 1 al 13, la primera cosa que yo miro y que quisiera traerle a usted la atención es, en primer lugar, es que vamos a ser tentados. ¿Ok? Si Satanás estuvo dispuesto a tentar a Jesús, quien es el Hijo de Dios, quien es Dios manifiesto en carne, si el diablo no tuvo ningún problema, nada que lo paró de tentar a Jesús, hermano, hermana, téngalo por seguro que el diablo va a tentarlo a usted. Por eso dije al principio, ¿verdad? No importa quién somos, cuánto tiempo hemos estado en el Evangelio o si apenas estamos comenzando en nuestra fe.
El enemigo nos va a tentar, el enemigo va a usar el mundo, el enemigo va a usar diferentes tácticas para que usted y yo seamos tentados. ¿Por qué nos tienta? Porque Él quiere ver el pecado en nuestras vidas. ¿Y qué sucede cuando hay pecado en nuestras vidas? El pecado no permite que nosotros nos acerquemos a Dios. Entonces, si hay pecado en nuestras vidas, no hay manera de que usted y yo podamos acercarnos a Dios. Y ese fue el gran problema de la humanidad. Por el pecado no teníamos acceso a Dios. Y cuando usted y yo ahora aceptamos a Cristo, Jesús se para en la brecha que existía y ahora podemos, ¿verdad? Nosotros ahora podemos venir hacia Dios. Pero debemos de tener cuidado porque cuando hay pecado en nuestros corazones, usted y yo es muy difícil acercarnos a Dios. Tenemos que reconocer el pecado en nuestras vidas, tenemos que pedir perdón en nuestras vidas y luego nos acercamos a Dios. Pero ¿sabe lo que pasa? Es que cuando caemos en tentación, el enemigo lo sabe y el enemigo usa eso para decirnos a nosotros que no somos dignos y nos dice a nosotros que qué es lo que piensas tú por acercarte a Dios. ¿Quién eres tú? No eres nadie, eres inmerecedor de la misericordia de Dios. No tienes por qué ir a la iglesia, no tienes por qué pensar que tú eres cristiano o tú eres santo. Y el enemigo usa esa culpabilidad cuando usted y yo caemos en tentación, que no nomás es el pecado que nos mantiene lejos de Dios, sino también esa culpabilidad que sentimos, esos sentimientos de que no somos dignos. Por eso es tan importante que debemos de guardarnos de no caer en tentación. Okay, recuerde, vamos a ser tentados. Lo que dice ahora en 1 Corintios, en capítulo 10, verso 13, dice la palabra de Dios: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Note que el apóstol Pablo dice que dice que no permitirá que ustedes sean tentados. No dice que si acaso son tentados, no, dice que vamos a ser tentados. Una vez más, aquí está la confirmación de que va a venir la tentación a nuestras vidas. Dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Dios es fiel con nosotros, hermanos. En medio de la tentación, Dios nos da la manera de salir de la tentación. No vamos a recibir una tentación que usted y yo no podemos aguantar, y usted y yo no vamos a recibir una tentación que nadie más jamás en sus vidas ha recibido. Las tentaciones que vienen a nuestras vidas son común a cualquier persona. No se sienta extraño, no se sienta como que algo está mal en su vida. No, estas cosas son comunes para nosotros, hermanos, pero tenemos que aprender a cómo, dice aquí, ¿verdad? Cómo encontrar la salida. La palabra de Dios no nos dice que tenemos que vencer la tentación, dice que debemos de huirla y debemos de resistirla. Eso quiere decir que usted y yo debemos estar buscando la salida, como dice aquí. Tal vez la salida es para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo. Usted la busque. No nos dice que tenemos que ir directamente a ella, a la tentación, y confrontarla. Es mejor, si usted sabe que usted no puede en esa situación, aléjese, hágase a un lado. Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Número 2, y eso nos lleva a la segunda observación que tenemos aquí en Lucas capítulo 4, verso 1 al 3. La tentación, si usted descarga la página del internet, tal vez va a ser un poco diferente, pero quiero tratar de minimizar lo que tenemos aquí escrito. La tentación viene directo a tus
debilidades. Parece que lo escribí bien. ¿Ok? La tentación viene directamente a tus debilidades. Dice la palabra de Dios, lo estamos leyendo en Lucas capítulo 4, verso 1, que Jesús estaba en el desierto, llevaba 40 días sin haber comido. ¿Y qué es la primera cosa que le dice el enemigo? Convierte las piedras en pan. ¿Tienes hambre? Mira, tú quieres algo que está bueno, ¿verdad? Tú tienes que satisfacer esa carne. Tú tienes que tomar algo que necesitas. Es bueno para ti. Convierte el pan convierte la piedra en pan. Hermano, hermana, el enemigo conoce cuáles son nuestras debilidades. Entonces, él va a saber, el hermano o la hermana tiene hambre, voy a atacarle por medio de... ¿Cuántos, cuando han ayunado, es cierto o no? Estamos ayunando y parece que es el día que hemos tenido la más hambre que nunca. Parece que nunca hemos comido ese día. Tenemos hambre, estamos constantemente bajo ataque porque queremos comer y estamos tratando de controlar, ejercer un dominio propio. El enemigo nos ataca en nuestras debilidades. Tenemos que entender eso. Por eso dijo el apóstol, por eso dijo Jesús, disculpen, en Mateo capítulo 26, verso 41, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos en esto? Oren, dice el Señor. Estén alertos, estén al tanto de lo que está en tu vida. Debemos de pedirle al Señor que Él nos guíe y Él nos muestre a nosotros las áreas en nuestras vidas que son débiles, para que el Espíritu Santo trate con ellas, para que Dios trate con esto, lo que tenemos, y para que en esas debilidades podamos crecer y podemos entregárselos al Señor y podemos dejar que la gloria del Señor se manifieste en nuestras vidas. Entonces, la primera observación es que vamos a ser tentados. La segunda observación es que la tentación viene directo a tus debilidades. Y número 3, porque escribí muy abajo. Número 3, la tercera observación que tenemos en esta noche y la última es que utiliza el arma o el arma, no estoy seguro. El arma que Dios nos ha dado. Ok, en primer lugar vamos a ser tentados, téngalo por seguro, debemos estar alertos. La tentación va a venir directamente a nuestras debilidades. Jesús fue tentado no nomás por el pan, sino también Jesús vino a cumplir una misión de traer la gente a Dios, y el diablo dice, no, pues si me adoras a mí, ya te lo entrego, y muy fácil la cosa. Y dijo Jesús, no, dice la palabra que no, solo a Dios servirás y adorarás. El diablo tentó a Jesús también. A ver, muéstrame que tú eres el Hijo de Dios. Hermano, hermana, usted no tiene que mostrarle a nadie quién es usted. Usted tenga la confianza de que usted es un hijo de Dios. Viva su vida de acuerdo a la palabra de Dios, y Dios mismo, el Espíritu Santo mismo, va a dar testimonio de quién es usted. Usted esté seguro, nunca se sienta que tenga que probárselo al enemigo o a alguien que tal vez lo está atacando. Jesús dijo, no pongas a prueba a tu Dios. Entonces, el enemigo trata de usar todo tipo de tentación en nuestras vidas. Pero la tercera observación es, utiliza el arma que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el arma? Pues vamos a mirar cómo es que Jesús se defendió contra el enemigo. Vimos 3 tentaciones, y en el verso 4, después de la primera tentación, dice que Jesús respondiendo le dijo, escrito está. Y el Señor citó una escritura de la Biblia. Y luego en el verso 8, después de la segunda tentación, Jesús responde otra vez. Respondiéndole, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Otra vez,
Él usa una escritura para responderle al enemigo. Y en el verso 12 encontramos la tercera defensa de Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor. Y esa es otra escritura que se encuentra en la palabra de Dios. Entonces, el arma que tenemos usted y yo y que Jesús mostró para que nosotros usemos es que, a ver, escríbanlo en el chat. Al cabo no pueden ver lo que estoy escribiendo. El arma que tenemos en nuestras vidas es la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que entender que cuando usted y yo somos tentados, cuando estamos bajo ataque del enemigo, un ataque espiritual o un ataque en nuestra carne, lo que tenemos y lo que el Señor nos ha dado en nuestras vidas para usar es su palabra, es las escrituras que tenemos aquí con nosotros. Por eso es tan importante y por eso como iglesia, como pastor, como creyentes, les animamos a ustedes, lean sus Biblias, lean la palabra. En Efesios capítulo 6, verso 17. Disculpen la letra, hermanos. En Efesios capítulo 6, verso 17. Vamos a mirar, acabamos en los versos anteriores del 17, es una lista de lo que se le llama la armadura de Dios. La armadura es una defensa, es algo que no permite que penetre en nuestras vidas, pero al final de la armadura nos da una arma ofensiva, y lo que dice la palabra de Dios es que debemos de tomar la espada, que es una arma ofensiva, y habla de la espada. ¿Cuál es? La palabra de Dios. El único arma que el Señor nos ha dado para que usted y yo usemos contra el enemigo es la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios es tan importante para nosotros, ¿qué quiere decir? Pues en primer lugar, tenemos que estudiarla. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Hermano, hermana, crea con todo el corazón que usted puede estudiar su palabra. No le permita que el enemigo lo tente en su debilidad y que usted comience a pensar que pues es muy difícil para mí leer. Crea con todo su corazón que usted puede ser un estudiante de la palabra de Dios. Hágalo una prioridad en su vida, algo que cada mañana o cada una vez al día o 2 veces al día usted toma la palabra y lee la escritura. No tiene que ser mucho, hermano, hermana. Nomás lea unos versos todos los días, lea un capítulo todos los días, como usted vaya a hacerlo, pero vaya creciendo en su estudio de la palabra de Dios. Aparte de eso, usted tiene que creerlo, usted tiene que hacerlo una prioridad. Busque support. ¿Cómo se dice support? Andrew, ¿cómo se dice support en Spanish? No. Ya se me fue. Busque a alguien que le ayude. Busque ayuda en la palabra de Dios. Esa es la razón que estamos aquí estudiando ahorita. Es la razón, ¿verdad? Porque es una ayuda para usted. Esto es algo que lo levanta a usted, y esto es algo que le da un poquito de entendimiento. Bueno, esa es mi oración, ¿verdad? Que esto le ayude a entender la palabra de Dios. Entonces, crea con todo su corazón que usted puede ser estudiante. Hágalo una prioridad en su vida y busque ayuda en la palabra de Dios. La segunda cosa que tenemos que hacer, si la palabra de Dios es tan importante, tenemos que aplicarla. Tenemos que aplicar la palabra de Dios. ¿Cómo se aplica la palabra de Dios? Bueno,
Estamos leyendo cómo Jesús tuvo la victoria sobre el enemigo. Ore la palabra, Señor Jesucristo, así como tú tuviste victoria sobre el enemigo cuando te tentaba a ti, Señor, ayúdame a mí tener la victoria. Tráeme a mi mente, trae a mi corazón tus escrituras para poder yo defenderme. Así es una de las maneras que aplicamos la palabra. Cuando usted y yo oramos la palabra en nuestras oraciones diarias. Usted debe de, ¿cómo vamos a aplicarla? Una otra manera es cuando leemos la palabra, vamos a darle gracias a Dios por sus promesas. Estamos leyendo, dice la palabra de Dios, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Gracias, Señor, porque tu palabra me dice que tú nunca me dejarás, que tú nunca me desampararás. Gracias porque tu palabra dice que yo soy más que vencedor. Gracias porque tu palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y aunque ahorita me siento débil, yo sé, Señor, que tú me vas a fortalecer. Otra manera que podemos aplicar la palabra de Dios es cuando usted y yo estamos tomando decisiones en nuestras vidas, permitimos que la palabra nos guíe, permitimos que la palabra informe nuestras decisiones. Otra manera que aplicamos la palabra es cuando usted y yo obedecemos la palabra. Si la palabra de Dios nos dice que debemos de caminar en amor, pues vamos a caminar en amor, hermano. No podemos ser selectivos en quién vamos a amar. La palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso quiere decir que cualquier persona que está a nuestro alrededor, por más difícil que sea de amarlos, si vamos a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, vamos a amarlos. También dice la palabra de Dios que debemos de perdonar. Entonces quiere decir, si vamos a aplicar la palabra de Dios cuando alguien nos lastima, cuando alguien hace un mal en nuestras vidas, tenemos que encontrar la manera de perdonarlos porque queremos aplicar la palabra de Dios. Entonces, si vamos a utilizar el arma que el Señor nos ha dado, cuál es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, entonces tenemos que estudiar su palabra, tenemos que aplicar su palabra, y en tercer lugar, tenemos que hablarla, tenemos que declararla, tenemos que con nuestra voz declarar la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando usted y yo declaramos la palabra, estamos recordándole al Señor de lo que Él ha dicho de nosotros. Señor, tu palabra dice que tú estás con nosotros en cada momento, y ahorita, Señor, yo me siento solo, pero tú dices que tú nunca me dejarás y nunca me desampararás, y necesito tu paz en mi vida. Y usted declárelo con sus labios, con su lengua, con su boca, para que usted y yo podamos utilizar el arma que el Señor nos ha dado. Entonces, tenemos que hacer estas cosas. Cuando hablamos la palabra de Dios, usted y yo estamos parándonos firmes en nuestra creencia de que Jesús es el Salvador, que Jesús vino por usted y por mí para salvar eso que se había perdido. Y vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ha dejado un arma que podemos usar efectivamente contra el enemigo, cuando el enemigo viene a tentarnos. Y esto también es cuando el enemigo viene a desanimarnos, cuando el enemigo viene y nos trae culpabilidad, cuando el enemigo viene y trata de entrar cosas, que trata de meter cosas en nuestras vidas que nos aparta de Dios. Hermano, hermana, la palabra de Dios es tan importante porque nos protege y es algo que podemos usar contra el enemigo. Hermano, hermana, espero que hemos aprendido algo en esta noche. Disculpen la letra si no la pueden entender, pero otra vez esto está en la página del internet, citychurchfrisco.org. Vaya a E4 Bible School y ahí va a encontrarlo bajo semana 6, ¿ok? You'll find that under week 6. Hermanos, les amamos mucho en el Señor. Mi oración realmente es que esto sea de bendición para sus vidas. Yo sé que algunos de ustedes ya conocen esto, pero yo creo que es un buen recordatorio de lo que Dios ha hecho por nosotros y de lo que Dios nos ha dejado para usar contra el enemigo de nuestras almas.
Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos muchas gracias porque tú has sido bueno. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu fidelidad y te doy gracias por tu palabra que tú nos has dejado. Tu palabra que nos inspira, tu palabra que nos anima, tu palabra que nos enseña, Señor, las cosas que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Y tu palabra, Señor, que ofrece un arma contra el enemigo para poder defendernos, para poder proteger, Señor, lo que tú nos has dado. Te pido por mis hermanos, mis hermanas, Señor, ayúdalos, Señor, a crecer en tu palabra. Ayúdalos, Señor, a poner tu palabra en una alta prioridad en sus vidas. Te doy gracias por estos momentos y te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, mis hermanas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermano, quiero recordarle que mañana estaremos teniendo nuestra reunión de miércoles. Una vez más, mañana vamos a tener un invitado especial. Eso, por favor, haga el tiempo para estar con nosotros. Estoy muy contento de que esta persona va a estar con nosotros. Acompáñenos y vamos a estar juntos un tiempo mañana. Y en el nombre de Jesús, hermanos, estamos aquí para servirles. Cualquier cosa que usted necesite, cualquier ayuda, déjenos saber. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.